A la pantalla con Hernán Lecher y vamos a hablar de pobreza y vamos a hablar, bueno, de esto, de algunos cálculos que se andan haciendo. Cálculo renal. Real. Está tachado. Real, hay una corrección. Este aparato es un aparato un tanto extraño. Es un viejo ábaco, da la impresión que... No termino de entender no ayuda, los números, ¿no? Lecher. Dan la impresión que es para eso. No sé si... a propósito, para confundir. Me parece que la idea es que no se entiendan. Y la marca de pertenencia del instrumento, digamos, ¿no? Viva la libertad, carajo, allí al lado de lo que denominaríamos una suerte de dial. La empresa que la fabrica o que en realidad le importa, diríamos. Probablemente de algún otro lado. Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, esto es para abordar uno de los temas centrales, sobre todo de la semana pasada, que tiene que ver con la discusión de la pobreza. Hubo mucha gente y hubo una discusión fenomenal en Twitter respecto, y también en algunos medios, respecto de si los indicadores de pobreza tenían algún grado de veracidad respecto de algo que uno intuye, ni bien sale a la calle, digamos, y identifica que parece difícil pensar que el nivel de pobreza, cuando no se recuperó el salario real, cuando casi la única cosa que te tiró para arriba fue la asignación universal por hijo, iba a decir la tarjeta alimentar, pero la verdad que tampoco sucedió. El resto de los componentes de lo que podríamos decir el ingreso de los no registrados tuvo para abajo, con lo cual es difícil imaginar que el desempeño de la pobreza al menos se reduzca en la magnitud que las distintas consultoras han mencionado. Acá, dos cuestiones muy claras. Primero, no voy a cuestionar respecto voy a cuestionar la metodología, no voy a cuestionar que esté mal hecho. Con toda claridad lo digo. La honestidad intelectual de quien midió, digamos. No, y segunda cuestión, exactamente. Y segunda cuestión, está claro que la pobreza iba a bajar, y iba a bajar de manera considerable porque el impacto de la devaluación, estamos hablando de pobreza por ingreso, ahora lo vamos a explicar. Sí. Claro, si te suben mucho los precios, automáticamente se te dispara la pobreza. Bien, porque es una raya, ahora lo vamos a ver, es una raya que sube. Sí. Y con lo cual mucha gente queda abajo, fin, no hay mucha discusión. Con lo cual es muy volátil, lo estoy diciendo, pero quiero mencionarte algunos de los cuestionamientos y reparar particularmente en dos. Primero te menciono algunas cosas en términos generales que vale la pena considerar. Bueno, acá tenés la evolución, yo tomé el de Martín Rosada, podríamos tomar el de la UCA, hay distintos, pero todos más o menos hacen esta curva. La curva, ¿ves? Hacia el final de este periodo, acá estamos viendo noviembre, en realidad... Una invertida, ¿no? Hace los últimos 5 meses de promedio, claro. Mide más o menos como a finales del 2023 o en el segundo semestre de 23. Acá hay varias cosas que se disparan. La primera es, claro, la pobreza se mide semestral. ¿Diciembre a quién se lo ponemos? Un viejo debate. Sí. Un viejo debate. Pero me corro de ese debate, agrego alguna otra cosita que... Lo mencionás porque fue el diciembre de la mega devaluación, ¿no? Claro, porque evidentemente vos lo estás tomando en el semestre del año anterior. Si vos querés decir, che, es del gobierno actual, bueno, no lo podés hacer. Bien. Porque no tenés esa medición dividida, tendrías que hacer el cálculo específicamente para cada mes y recalcular. Sí, estás hablando de a quién le echamos la culpa o de quién es la responsabilidad del pico. Sí, básicamente de una parte de esta curva ascendente. La segunda cuestión, algunas cosas para mencionar casi al pasar, después me meto en el tema central, pero es, por ejemplo, la discusión de la quita de medicamentos gratis. ¿Está acá? No, el INDEC no la mide. O algo que vos tenías a finales del año pasado, que era la devolución de IVA. ¿Está acá? No, no se mide. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo único que estoy midiendo es un indicador de pobreza que no toma el ingreso indirecto, por ejemplo. Un indicador de ingresos... que no toma ingresos indirectos. No, de hecho es una de las cosas que me parece que en algún momento habría que corregir. Hay una tercera cuestión, y ahora voy a lo que me interesa, que la explica muy bien Steingart, no sé si economista, creo que sociólogo, que hizo un largo tuit explicando una cuestión muy importante que es el desfasaje temporal. Vos cuando medís pobreza, medís los ingresos del mes anterior con la canasta de este mes. Sí. Claro, en general eso no es un problema. El problema es si se te dispara la inflación muy rápido en un mes, porque queda desfasada esa cuestión. Claro. Y de hecho él calcula que respecto de la comparación con el 2023, esto que acaba de ser publicado la semana pasada debería dar en realidad 3,5 puntos más en este periodo que en el periodo anterior. ¿Bien? Sí. Es decir, no es poquitito,
Porque la discusión es, che, estás igual que antes, yo hice un ajuste fenomenal y estoy igual que antes. Claro. Qué genio soy. Claro. Bueno, ya con lo que dice Stenger ya lo ponemos en duda. Bien. Pero yo quiero detenerme en otra cuestión, muy importante. Ahora sí vamos a lo siguiente. Muy escuetamente, esta es la línea de lo que llama CBA, una canasta que incluye solo alimentos. Canasta básica alimentaria. Exacto. Supongamos que mide o vale 100 pesos. Sí. Y esta es la canasta básica total que incluye todo este diferencial, lo no alimentario. ¿No? Ahí yo marqué dos valores que ahora... Sí, esta es los la voy a línea explicar. de indigencia y esta es la línea de pobreza. Exactamente. Después yo pongo los ingresos. Pongo acá, 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 acá. Calculo todo lo que me quedaron abajo y digo, todos estos son indigentes. Sí. Y lo mismo con la pobreza. Esa es la forma de calcular. Ahora, me detengo en una cuestión técnica, pero bastante sencilla. ¿Cómo se mide esto? Porque vos decís, esto es una canasta de alimentos valorizada. Sí. Ahora, ¿esto es, por ejemplo, el alquiler valorizado o los medicamentos valorizados? No. Se calcula de manera indirecta. ¿Qué significa esto? Hay una famosa cosa que hemos charlado acá que se llama ENGO, la encuesta de hogares, ¿sí? Que me dice, para un segmento de la población que voy a estimar para la pobreza, fíjate cuántos pesos de no alimentos gasta por cada peso que gasta de alimentos. Esa es la fórmula la forma de calcularlo. Es decir, acá se desprenden dos cosas. Esta línea depende de esta. Es una multiplicación de lo no alimentario respecto de lo alimentario. ¿Y por qué digo se desprenden dos cosas? Primero, porque hay un acierto del gobierno respecto de esta raya, que es, logró moderar bastante los alimentos. Con lo cual, lo que yo multiplico lo hago sobre un piso muy bajo. Pero eso no significa que esto no haya aumentado más. Es la metodología, ¿eh? ¿Y acá qué hay? ¿Qué tipo de Todo gastos lo demás hay? que no sea alimentos. Pensá lo que vos quieras, servicios, transporte. Ahora me voy a detener en Transporte, eso. tarifa, alquiler. Claro, todo lo demás. Acá tenés solo alimentos y una partecita de alimentos que es lo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria, que es una canasta más chiquita que la del INDEC. Y vos lo que estás diciendo, quiero entender bien, Hernán, lo que estás diciendo, porque me parece muy importante. Vos lo que estás diciendo es, todo esto que está acá en el medio, que no representa alimentos, está mal ponderado. Es Está decir, mal ponderado. el impacto que tiene sobre los ingresos... Está no- mal ponderado por dos razones. Primero, porque es una multiplicación sobre esto y alimentos se movió menos que todo esto. Bien, con lo cual estoy multiplicando sobre una variación que se moderó. ¿Pero qué es lo que se multiplica? Por ejemplo, en este cálculo, ¿esto qué significa? La canasta básica total es 2,25 y esto es 100. Sí. Es decir, por cada peso de alimento yo gasto un peso 25 de no alimentos. Ese es un cálculo... Es así, de hecho es así. Bien. Esos son los valores reales. Sí. Bien. Con lo cual, si esto se quedó acá o se movió poquitito, yo sigo Entiendo. multiplicando por 2,25. Por 2,25. Sí. Con lo cual no me mueve esto, aunque todos estos componentes quizás están por allá. Entendí perfecto. ¿Se entiende? Sí. Pero porque están atados a la cuestión alimentaria. Y la segunda cuestión, más grave aún, ¿sabes qué canasta de consumo utiliza el INDEC para calcular la pobreza? ¿Cuál? ¿Te acordás que habíamos dicho que la del IPC, que cuestionamos en este programa, era del 2004-2005 actualizada por inflación? Sí. Bueno, en la pobreza utiliza la del 96-97. Trancu. O sea, hábitos de consumo... Sí, en realidad son gastos alimentarios o no alimentarios Sí. del 96-97. ¿Bien? Del 96-97. En realidad los patrones de consumo están ajustados a 2004-2005, pero eso es anecdótico. Porque ¿qué pasaba en 96-97? ¿Cuánto era alimentos? Que se moderó mucho su incremento. 34%. ¿Cuánto es ahora? 24%. Me comí 10 puntos ¿24% de qué? del total del consumo. Del total de consumo de una familia o de una persona. De una familia en lo que tiene que ver con la línea de pobreza. Sí. No me voy a meter en o eso. sea, bajó mucho alimentos, creció mucho otro tipo de... Sí, en de la gastos. práctica sí, pero el INDEC no ve eso. Sí, el entiendo. INDEC sigue viendo que esto vale 34%. Bien. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo que pasaba con el IPC. Está recontra sobreponderado alimentos respecto de los no alimentarios. Porque además, acá pasaron dos cosas muy importantes, sobre todo Sí. para el segmento que calcula la pobreza. Que es, ¿qué aumentó mucho? Servicios. Tarifas, transporte. Transporte. El transporte pesa muchísimo en la canasta de consumo de la franja de ingresos de personas que están cerca de la línea de pobreza. Sí. Bueno, eso pasó casi desapercibido. ¿Qué estoy diciendo? Pasó de 2,18 a 2,25. Se multiplica por 2,18, se multiplicaba el año anterior, y 2,25 este año. Casi no se movió. Tengo Pero sí se preguntas, disparó. tengo preguntas para hacerte, Pablo también. Voy con una que si querés la contestás ahora o al final de la A ver. columna, que es, esto rige para la valoración de este gobierno, pero también para la del anterior. Exactamente, es muy buena mención. Quiero decir,
si no si no mirás con buenos ojos a este gobierno, me estás llorando por algo que también habría que haberlo llorado en la medición del gobierno anterior. Sí, pero en realidad es al revés. A ver. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Esto sí aumentó Sí. y esto aumentó menos. Sí. Con lo cual, le hubiese convenido... Tarifas planchadas y alimentos. ¿Sabés quién hizo esta modificación? ¿Quién? Del 96-97. Macri. Porque también disparó las tarifas. Y lo hizo para que pasara esto. El gobierno anterior, evidentemente, no lo quiso hacer, desconozco las razones. Pero no si sé, lo no se hubiera dieron hecho, le hubiera dado cuenta. una mejor medición. Claro. Porque esto aumentó más y pondera Claro. menos. Claro. Y las tarifas estaban Exactamente. congeladas. Y fíjate, y a los hechos me remito, paso Sí. a la siguiente. Cerramos un poquito. Esto salió en el diario Clarín antes de ayer. En un año subió más de 400% el gasto de la familia en servicios. De esto estoy hablando. Mirá, Sucede por la quita de subsidios, gas, agua, luz, Claro. colectivos en el AMBA. 600 el transporte, el gas 500, el agua 300, 270 la electricidad. Los alimentos no se movieron de esta forma. Ese es el resultado, en parte, de esa desproporción entre lo alimentario y lo no alimentario. Yo no gasto lo mismo en no alimentario ahora que el año pasado. Gasto más por este problema. Fin. Hernán, no hay mucha discusión. quizás yo soy muy hincha de Hernán Lecher, pero estás explicando en muy poco tiempo, de manera muy clara, una discusión a la que le dimos vuelta desde hace una semana o algunos días, por lo menos, muy fuerte. Se entiende perfecto. Sé que Pablo tenía preguntas, Si querés, Pablín. pasemos a la siguiente. Y te- No, No, volvemos. porque tiene que ver con esta referencia que hace Hernán. Primero era la lectura de que hay que mirar todo, porque hay un trabajo muy interesante que hace Juan Manuel Telechea, que toma los datos del Banco Mundial, y también hay una vieja discusión en la Argentina, cómo se mide qué es ser pobre en la Argentina respecto a otros países. El dato tomado, según Telechea, en el Banco Mundial, la pobreza real en Argentina, si comparás con otros parámetros, sería del orden del 14%, 15%. Es muy diferente. Digo también para tomar la película, y es muy interesante lo que plantea. Respecto de eso, Hernán. es verdad, no se puede comparar con otros países porque las canastas son distintas. Claro. Chau, no hay Total. ninguna Ahí, discusión al respecto. digo, ahí también hay una decisión de ponderar. Desde hace mucho tiempo el INDEC decidió qué es lo que se tiene que considerar que una familia tiene que consumir para no ser pobre, Claro. que es muy distinto a lo que tiene que consumir en Perú, en Tokio o en Lisboa. Digo, Bien. para tener esa referencia. La otra referencia que es para sumar a esto, hubo un informe de esta semana, trascendió también, que decía que en la ciudad de Buenos Aires una familia para vivir, para no ser pobre, tenía que gastar 2 millones, tener 2 millones de ingresos. Acá Y lo tiene que ver- trajimos. ¿Es esto? No hablé con Pablo, pero A lo ver. trajimos. Efectivamente, esta misma semana salió, es del IEP, no me acuerdo cómo Sí, qué Instituto significa la sigla. de Economía Política de Es de la CONICET y UBA. Sí, de CONICET y UBA, efectivamente, que muestra esto, que es más ilustrativo incluso que lo que vimos en la placa anterior, que ya era muy ilustrativo. Pero este es el dato concreto. ¿Qué pasaba en diciembre del 23? Estamos hablando de una canasta de servicio de una familia N1, es decir, la que tiene mayores ingresos con trabajo registrado. No es lo mismo que se mide, porque el INDEC no toma los ingresos de todo el mundo, no es el mismo grupo, pero es un proxy, podríamos Sí. decir. ¿Podemos aproximarnos? Sí. ¿Y qué dice? Que en diciembre del 23 esa familia en servicio gastaba 5,90 y ahora gasta casi 12. Duplicó su gasto en lo que tiene que ver con servicios. Conclusión, estamos tomando solo servicio acá y estamos viendo qué pasó con una parte de lo no alimentario. Esto se comió un cacho de lo alimentario probablemente. Claro. ¿Se entiende que cambió la proporción? Bueno, en términos concretos, esa proporción entre alimentario y no alimentario, en la medición, insisto, la metodología no está mal, es así. Sí, claro. Y está aplicada y es correctamente aplicada. Ahora, el problema es que como el IPC no representa en la realidad, no permite percibir esto que es tan importante en lo que tiene que ver con la medición de la A ver pobreza. si puedo sintetizarlo. Es decir, según la medición, no son familias pobres, pero no les alcanza la guita. Sí, claro. Digamos, a ver, si nosotros, de nuevo, metodológicamente está hecho de manera correcta. Ahora, vos tenés que, cuando decidís una metodología, decís, hago esto y sabés que tiene sus limitaciones. Yo estoy tratando de correr el velo y mostrar las limitaciones que hay detrás. Porque el debate público me obliga a hacerlo. Claro. Porque si no, ¿qué se apura a hacer el gobierno? Obviamente no te va a decir nunca esto. ¿Qué se apura a hacer el gobierno? ¿Vieron? Yo hice el ajuste y al final tenía razón. Los masacré a todos, eché gente, les recorté el salario, recorté todos los programas sociales Saqué la de obra pública, Sí. las pymes se están cerrando. y sin embargo tenés menos pobreza.
Bueno, de parece hecho, raro. este es el Había que truco. ver algunas cosas. De hecho, hay una comparación que es bastante notable. Si vos decís, el INDEC acaba de informar que había más desocupados comparado con el trimestre del Claro. 2023, que había más gente buscando trabajo porque no le alcanzaba la plata. Claro. El consumo sigue cayendo, el consumo de alimentos sigue cayendo. Entonces, hay indicadores. Él planteaba las tarifas del 400% aumentó respecto a diciembre del año pasado, pero las prepagas aumentaron 180%. Hay gastos fijos que también aumentaron y tiene que ver con la vida de la familia. Y la proporción, nadie, hoy hacía la comparación, a nadie le aumentó el sueldo 400% como aumentó la canasta de servicios. Por lo tanto, evidentemente hay un problema. Esto me meto en tu territorio porque lo que sí es cierto que en algún momento tenés que pensar cómo ponderás y cómo medís, porque también es la forma para concentrar las políticas sobre los sectores que tienen que ver efectivamente con la pobreza y la indigencia. Si no, estás medio jugando a ciegas, estás jugando claro, ¿qué tipo a ver de si política sube- pública? Dos cosas. Primero, ¿cómo armás una política pública eficaz respecto de ese problema? Y segundo, ¿cómo construís legitimidad sobre un ajuste de estas características? Sí, claro. Porque Y si además- no, es lo que mencionaba recién Hernán. Es un gobierno que hace el ajuste más fuerte de toda la historia y al mismo tiempo dice que no hubo ningún tipo de consecuencia por haber hecho ese Claro. ajuste. Igual tenemos un problema. Le queremos pedir finalmente a la metodología que atienda cosas que pasan que son muy particulares. Que Sí. salte 600% el precio del transporte. No suele ocurrir. Claro, está La bien. metodología en otros países no pasa lo mismo. Bueno, no sé si entendiste los numeritos. Me voy, quedó por eso me clarísimo. voy. Creo que hay que volver sobre este tema porque son a veces cosas difíciles para entender, pero enriquecen el debate público y ese es nuestro objetivo.